Bueno, y hoy vamos a recorrer dos cosas que me parecen interesantes, que la verdad es que siempre me he preguntado este tema, ¿no? De las ferias, del mercado del arte, ¿por qué las ferias? Cuando hay bienales y hay otros acontecimientos, otros eventos. ¿Qué pasa en una feria? ¿Qué tiene la feria que atrae tantos visitantes? Y bueno, un poco qué pasa con las ferias, ¿no? Con este tipo de formatos cuando estamos saliendo, pero todavía obviamente dentro de la pandemia. Y después vamos a unirlo con unas exposiciones que me encantó el tema ese de los grandes títulos y los formatos discretos, pero bueno, es un poco para ver tres casos de exposiciones que son invisibles los resultados o de pequeño formato. Y vamos a comenzar con una feria que ya fue, porque fue entre el 7 y el 11 de julio en Madrid, que es una feria que ya cumplió este año 40 años, se hizo un sello, pero bueno, no se festejó, no se celebró, digamos, porque obviamente fue una feria que se hizo con distancias, con tapabocas, con un diseño físico incluso del espacio expositivo, como para que la distancia, digamos, se mantuviera, ¿no? Entonces es una feria que me gustó traerla a pesar de que no esté, porque, bueno, nos permite ver también qué pasó, eh, cuáles fueron los premios, y vamos a ver otra que se llama Art París, que va a ser. Así que tenemos una que pasó y una que va a ser. Los responsables de la muestra dicen, que me pareció interesante esto, de que, bueno, ¿por qué hacer aún en estas condiciones que no son las de la vieja realidad, cómo hacer, por qué hacerlas, ¿no? Y tomar este riesgo, porque obviamente hubo mucho menos participantes y porque además muchos participantes, muchos artistas no pudieron viajar, envíos que no se pudieron hacer. Pero bueno, Carlos Urroz dice esto de que en realidad es importante como ver qué han hecho los artistas. Y por otro lado, Maribel López, que es la directora de esta feria, dice, el arte hay que verlo, hay que hablar con la galerista, con el artista. El proceso de compra de una obra es una experiencia en sí misma. Me parece que esto es como muy importante, ¿no? Como es la experiencia esa eh, por la cual uno adquiere una obra, ¿no? Uno se enamora de una obra o una obra es una inversión. En fin, hay muchas formas también de vivir esto, pero eh, esto no son supermercados, ¿no? En realidad hay todo un trabajo curatorial y hay esa posibilidad, sí, de estar más cerca de los artistas o de quienes están manejando su obra, ¿no? Y de alguna forma lo que ella dice es que hay una especie de toma de temperatura, ¿no? De cómo está el arte, de hacia dónde va el arte, que tiene que ver en algunos casos, como esta obra de Simeón Sáiz, directamente con el confinamiento, ¿no? Esta fotografía de lo que era la gente en la calle cuando se terminó el, el- el confinamiento primero, digamos, cómo salía la gente, con mascarillas, sin mascarillas, pero esa sensación de cuántos somos, ¿no? De que de repente zonas que nunca tenían esa cantidad de gente junta de golpe se veían como, ¿no? Llenas de gente que estaba necesitando salir y tomar sol y estar al aire libre. De cualquier manera, digamos, si bien reducida por el tema del espacio, y bueno, por eso que yo les decía, hubo 130 galerías. Las ferias en general son un evento comercial, entonces se hace a partir de galerías de arte que obviamente compran sus espacios y exponen. Y a la vez, si bien muchas de las exposiciones tienen que ver, ahora vamos a ver en París, por ejemplo, ¿no?
tienen que ver mucho con el arte de donde se hace, ¿no? Con una especie de promoción, digamos, del arte local. También lo internacional a las muestras les da un eco, digamos, que es muy importante y que todas quieren tener, ¿no? Es decir, que es un tema lo de tener representación internacional que es como muy apreciado, ¿verdad? En este caso, perdón, que voy a la nueva. En este caso, la feria esta se articuló como con un programa general. Programa general quiere decir que hay obras de todo tipo. Obras que son, si bien es una muestra que está dedicada al arte contemporáneo, digo, tiene esa característica, vamos a encontrar obras de artistas de primer nivel, internacionales, artistas que ya no viven. Pero por otro lado, hay otro sector, otro eje de trabajo que se llama Opening, que es un espacio, digamos, como para artistas emergentes y un espacio dedicado especialmente al arte latinoamericano que se le llamó Remitente. De todas maneras, también no es solamente, estas ferias no es solamente las obras que van o los artistas o los foros que se hacen, que son muy importantes, ¿no? De instancias de encuentro, de reflexión, sino también el mismo espacio arquitectónico donde se hace, ¿no? Cómo ese espacio, digamos, de exhibición se articula. Y en este caso, donde el tema de las distancias todavía es importante, lo que más llamó la atención fue esta propuesta de la sala VIP, que es muy interesante porque dentro de un recinto ferial cerrado, lo que se generó fue un espacio generoso, como con calles anchas, con lugares para sentarse, que ya ayudaban ese tema, no tener que estar calculando las distancias, pero que a la vez era un jardín dentro con 100 abedules, ¿no? Que este bosque, digamos, es un bosque que, bueno, va a ser replantado, obviamente, en otro lugar, pero le dio como ¿no? Ese aire dentro del interior. Y un espacio donde siempre había luz, o sea, donde se generó como una iluminación similar a la de la luz del sol, de manera de conseguir, digamos, como un efecto de, de día constante, ¿no? Y que eso ayudara un poco a una atmósfera ficticia, sí, acá están, ¿no? Pero también un poco lúdica, una cosa como un poco de fantasía, este bosque de abedules. Me pareció muy interesante. La feria esta siempre ha sido una feria que ha tenido como puntos de escándalo, ¿no? En el año 2019, la pieza de la que se habló más fue este Ninot de Felipe VI, de 4,5 metros de altura, miren lo que es, que fue una obra que se vendió, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, muchos cientos de miles de euros, que por contrato quien la comprara tenía que quemarla, o sea, ¿no? Como las fallas de Valencia, al año tenía que quemarla. Cuando se quemara esa escultura que está hecha de cera, se iba a sentir de otra manera el, el perfume, que es el Tac Blue, que es el que usa el rey, ¿no? Ese perfume se iba a expandir en el momento de la quema, iba a quedar solamente la calavera. Esto, imagínense, digo, es como bastante fuerte, ¿no? Pero estos son dos artistas, justamente Sierra y Merino, que acostumbran como hacer este tipo de obra política, y siempre con un poco de vocación de escándalo, ¿no? Este año no pasó nada y están los reyes muy tranquilos mirando la muestra bueno, que le dieron comienzo. Y un poco lo que les contaba esto, ¿no? Como que hay obra, como esta de Bruno Munari del 51, hay obra que se podría considerar histórica, si bien obviamente dentro del arte contemporáneo, pero también
Hay artistas que son emergentes, como Elina Broderus, esta performer, perdón, y fotógrafa. Bueno, lo que queda, lo que se vende, obviamente, es su fotografía, porque acá estamos hablando de qué es lo que se vende, y es muy interesante, ¿no? Es decir, ella es una performer, pero a la vez, si ustedes ven las fotografías, hay todo un estudio del color, ¿no? De las formas, de todo lo demás que hacen que la obra fotográfica, digamos, sea realmente bien interesante. Y se llaman esculturas de un minuto, ¿no? Es como, supongo, lo máximo que la performer puede aguantar esas posiciones que a veces involucran a otra persona, como esta, ¿no? Ese equilibrio inestable. Pero básicamente siempre es eso, ¿no? Son como la idea esa del cuerpo generando una escultura por medio de un movimiento que no puede mantenerse demasiado tiempo y que queda registrado como, digamos, y esa es parte también como de la obra. Como muchas otras exposiciones, esta Feria Arco ha hecho un hincapié en lo que es la obra de mujeres, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, en ese intento de visibilización que está recorriendo, digamos, todo el mundo en este momento y que en el terreno, digamos, del arte afecta, trata de visibilizar tanto mujeres que han sido artistas en el pasado, como de darle oportunidades a las artistas que están emergiendo. Entonces acá tenemos a la derecha arriba a este galerista muy importante, Guillermo de Osma, que está al lado de un cuadro de María Blanchard. María Blanchard fue esa pintora cubista española de la que hablamos cuando vimos en marzo el ciclo Ellas, que fue una pintora que además dejó después de pintar, de producir, pero que dejó una obra muy sólida y muy importante, que fue muy respetada por Picasso, por Braque, por Gris, o sea, una mujer que estaba como de igual a igual desde los comienzos mismos del cubismo. Eh, pero, bueno, tenemos de todo, ¿no? Desde esta artista que se crea esta especie de miriñaque para mantener la distancia, ¿no? Y hace una performance por el espacio, hasta obra, pintura, escultura, en fin, de otro tipo. Es decir, pero bueno, dentro de esto está una que llamó mucho la atención, es justamente esta obra Mandy de Rebecca Ackroyd, que es del 2020, que bueno, fue obviamente muy fotografiada, que tiene algo de cómic, ¿no? Es bastante perturbadora porque a su vez esas piernas, ¿no? Como ahuecadas, tiene algo de caricatura, pero no llega a serlo, es bien interesante. Porque un poco la idea es como, eh, nada, convertir este encuentro también de mujeres artistas, este espacio, como cómo puede incidir en la agenda del futuro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿Esto es simplemente un quedar bien de los museos, de las instituciones culturales durante un tiempo, o realmente estos movimientos van a incidir de verdad en darnos otras oportunidades a las mujeres artistas y poder remover todos esos prejuicios, ¿no? Esta es una artista que me había interesado mucho y que yo la dejé fuera cuando trabajamos en marzo con las mujeres. Se llama Isabel Villar. eh, Ella tiene una exposición en solitario. Es decir, acá lo que se pidió fue que todas las exposiciones individuales que propusieran las galerías sobre un solo artista fueran exposiciones de mujeres. Ella nació en 1934 y de alguna forma hace una obra que aparentemente vieron es como naif, con esas pinceladas, con esos temas, pero que de alguna forma es una obra de protesta fuerte, porque fíjense que ella estuvo sobre todo elaborando en un momento en que lo que era hegemónico era no ya este tipo de obras figurativa y menos que menos naif, sino de la abstracción, ¿no? Más geométrica. Eh,
Entonces ella hace esta obra, digamos, con un aire como un poco inocente, ¿no? Como un lenguaje, bueno, de alguna manera sí, soy mujer y pinto así, ¿no? Pero que de alguna forma sirvió como para también colarse dentro del arte y tener una voz que fuera diferente. Me parece que esto a veces, ¿no? Cuando uno ve eh, en perspectiva ahora, ¿no? Con los años, como dice, ¿por qué después de los años 40 y pico, 50, todo el mundo hace abstracción? ¿No? Son cosas que nos preguntamos. En esta época en que la diversidad justamente de lenguajes, de materiales, de formatos, está abriéndose tanto, uno dice, bueno, ¿no? ¿Por qué todo el mundo tenía que hacer abstracción en esos años? Y realmente es un discurso como el discurso moderno, digamos, de la abstracción, de la geometría, es un discurso fuerte, ¿verdad? Que de alguna manera dejaba fuera otros lenguajes como estos, ¿no? Donde en realidad quizás ella estaba siendo mucho más fiel a su pensamiento, a lo que le interesaba decir y a las formas que le interesaba manejar. Y bueno, por otro lado tenemos a este curador que se llama Mariano Meyer, que él dice que en realidad no fue curador, que fue una especie de facilitador, porque esta parte que se llama remitente, ¿no? Que es la muestra de arte latinoamericano, en realidad fue muy difícil de armar con el tema de las comunicaciones y los transportes internacionales tan complicados. Entonces, él dice que lo que hizo fue de alguna forma posibilitar, fue cómplice, digamos, ¿no? De este puzzle eh, donde, bueno, llegaron las obras, pero muchos artistas no pudieron llegar. Entonces, la muestra esta incluye obra que ya estaba en galerías europeas y que era más sencillo que llegaran a España, eh, obra que tenía de repente, bueno, obra que estaba ya en España, que tenía las galerías, obra que se mandó por correo, obra virtual, es decir, ¿no? Sobre todo la obra digital que podía viajar de otra manera, y esto configuró una presencia latinoamericana bastante fuerte. Estas son dos obras que yo elegí entre Argentina y Chile, bueno, esta me gustó mucho, y Bajo el cielo protector, son paisajes las dos, pero es interesante, la verdad, que la representación latinoamericana en esta feria, si bien, como le decía, básicamente es ¿no? representación europea, por motivos obvios también. Y esta es una artista, Vivian Suter, que me pareció muy interesante. Vivian Suter nació en Buenos Aires, hija de una familia que tenía una estampería, pero desde el año 82 ella vive en Guatemala, o sea, que en realidad la lleva, uno dice, una galería guatemalteca, qué cosa más loca. Bueno, sí, está representada por una galería guatemalteca. Vivian Suter tuvo una experiencia eh, como de un huracán tropical, ¿no? Que azotó la zona donde ella vive, que además está como en una altura, es decir, que ella vive como muy en contacto con la naturaleza, su taller está en una altura, no se llega fácilmente, y su taller se inundó. Y cuando vio cómo habían quedado las obras, después que les había pasado el barro, el sol, en fin, todo el desastre, le pareció interesantísima forma de incorporar estos accidentes que le pueden pasar a las obras cuando están sometidas al clima a su propia obra. Entonces tiene una gran cantidad de obras que justamente tienen, ¿no? como eso deslavado, ya trabajado de alguna manera, y las deja para dejarlas a la intemperie como parte del proceso, digamos, y dejar que la naturaleza obre con todos sus accidentes
sobre estas obras. Es realmente, digo, como que hay una conexión, ¿no? Con ese tema de su experiencia, el estampado, incluso la forma, ¿no? En que están puestas acá las telas. A mí me hizo acordar un poco a Claudia Anselmi, ¿no? Con aquella exposición tan bella, con las telas, ¿no? Con, con impresiones, pero bueno, es una obra como diferente a la de Claudia. Este, tiene un alto nivel de abstracción, pero bueno, también eso, ¿no? Como lo que es la intención propia atravesada por lo que no podemos controlar. Y tiene un colorido, una fuerza muy grande. Ella está exponiendo en este momento, o estaba exponiendo en el Museo Reina Sofía, o sea que es alguien también, ¿no? Como con una validación internacional importante. Y de Rosario, de Argentina, vino este artista joven que se llama Mauro Guzmán, que Guzmán descubrió que había unas bromelias, un tipo de bromelias que se llaman guzmanías. Este, y lo descubrió en un viaje, y bueno, que se daban en Argentina y en las Antillas, y de alguna forma sintió como que había una conexión por ahí, y entonces trabaja en esta serie de las guzmanías, tomando para sus propios autorretratos algunas características que tienen estas plantas, ¿no? Él las ve como unas musas drag, eh, como excéntricas, surrealistas, eh, y trata como de, incluso maquillándose o usando elementos de utilería, de, bueno, joyas, elementos, ¿no? Accesorios, trata como de entrar dentro de ese mundo exótico, ¿no? Muy, muy sensual también, que tiene que ver justamente con las características y con el comportamiento y la forma de reproducirse de estas plantas que, bueno, que llevan increíblemente, ¿no? Que tienen en común su apellido con las guzmanías. Así que una obra interesante. Algo de lo que es una forma, obviamente, ¿no? De lo público de apoyar este tipo de, de negocio, digamos, del arte, y un negocio que ha sido tan golpeado durante ¿no? este tiempo de pandemia, ha sido la adquisición, ¿no? Entonces, obviamente esto es un espacio, digamos, donde que está pensado para comprar, pero bueno, en este caso, el Estado español dedicó 300.000 euros para compras para el Museo Reina Sofía, eh, otras comunidades, Bilbao también, o sea, es como una especie como de apoyo, digamos, al mercado del arte desde instituciones públicas, y como que la gran, en este caso, ¿no? La gran vedette de esta muestra de arco, así como había sido la escultura esta de 4,5 metros del rey, hecha para ser quemada, fue una obra de 1970, eh, que es justamente de un artista vasco muy, muy comprometido políticamente, que en la década de los 70 hizo como varias obras que refieren a Guernica. Este artista estuvo preso durante mucho tiempo en la década de los 50 y los 60 por su actividad política y sindical, eh, y le quedó como un recuerdo del tema de las rejas, ¿no? Como yo nunca había entendido cuando veía en las películas por qué se golpeaban las rejas, los guardias golpeaban las rejas, y en realidad es para supervisar que las rejas no hayan sido ahuecadas. Entonces, digamos, el sonido, ¿no? De las rejas da que la reja está firme o que no hayan sido movidas. Y entonces eso, según él, hace que él integre
mucho en estas silografías, en estos grabados sobre madera, que integre mucho el tema de estas líneas, ¿no? Que en realidad están representando justamente a las rejas. Eh, es el Museo Reina Sofía compró entonces una serie de estas silografías que tienen, bueno, distintas medidas y que refieren a un tema que es justamente el Guernica, ¿no? Que lo obsesionó durante bastante tiempo, porque en esos años justamente se estaba discutiendo mucho el tema de la vuelta del Guernica a España. Si ustedes recuerdan cuando Picasso hace el Guernica, que es para la Exposición Universal de París de 1937, se está en plena guerra civil. Y la idea del Guernica es que justamente el Guernica tiene que mostrarse, o sea que Guernica como representante, había sido pagado además por la República Española, como representante de esa revolución tiene que exponerse en la mayor cantidad de lugares. Eso hizo que esta obra, que no estaba pensada, digamos, desde el punto de vista ¿no? de su preservación, realmente tuviera problemas de conservación. Cuando termina de alguna forma todo eso, gira y además empieza la Segunda Guerra Mundial, queda en el MoMA y Picasso pone como condición que solamente va a volver a España cuando vuelva a la República. Entonces, cuando se ve que en realidad no va a volver la República, sino que va a haber una monarquía democrática, se empieza, algunos españoles, amigos de Picasso, comienzan a hacer una especie de campaña con Picasso para pedirle que permita que el Guernica vuelva a España, aunque no haya república. Y eso es toda una negociación que dura muchos años, hasta que Picasso firma una especie de acuerdo donde dice cuando se den las condiciones democráticas, en fin, y eso hace que apenas muere Franco, se trae también, el MoMA demora bastante tiempo en responder al pedido de España y el Guernica se repatria, digamos, en un operativo súper emocionante, ¿no? Con casi en secreto el traslado al Prado, en fin. Es como una obra muy importante, muy simbólica, y una cosa que los vascos pidieron mucho cuando se estaba hablando ya del tema del retorno del Guernica a España, es que el Guernica tenía que estar en Guernica, ¿no? Que ese era su lugar, pero finalmente no estuvo allá. Entonces, Agustín Ibarrola, en 1977, va a crear esta obra que es un mural que tiene 10 metros por 2 de ancho, que está dividido en 10 paneles y que es ese llamado, digamos, a que el Guernica, a que Guernica, el Guernica Guernicara, esté en el País Vasco. Agustín Ibarrola está vivo, pero es un artista ya muy viejito. Acá está fotografiado en el 2016, pero nació en el 30. Así que imagínense que, bueno, ya quienes están tomando las decisiones más bien son sus familiares. Él se fue a un lugar pequeño, cerca de Guernica, donde instaló su taller, y ese taller ahí fue quedando Guernica, justamente, que les acabo de mostrar, un poco olvidado. Entonces, cuando se habló justamente de la presencia de Ibarrola, ¿no? en este arco 2021, fue el galerista a de la mano, José de la Mano, a hablar con la familia y la familia no quería permitir que se mostrara
esta obra, que estaba un poco además, tuvo que tener una reparación porque, bueno, no estaba guardada en las condiciones ideales. Eh, la obra de Ibarrola no solamente fue el grabado, sino que él se fue como hacia land art, digamos, ¿no? Entre los 80 y los 90 con esta obra que se llama El Bosque de Oma, que es cerca de Guernica, que es toda una intervención sobre los árboles, ¿no? Que mezcla escultura y también una forma de la pintura. Esta otra escultura que se puso en la estación de Chamartín, y él tuvo una acción, una participación muy importante en el movimiento contra la ETA. Y esta escultura que ven abajo de hierro es justamente una escultura que es en honor a las víctimas del terrorismo. Así que en todo digamos, con todas estas dificultades, obviamente esta obra se convirtió realmente en una pieza, bueno, que llamó muchísimo la atención, pero además había toda una cantidad de especulaciones de a dónde iba a ir esta pieza, es decir, quién la iba a comprar, porque en algún momento se hablaba de que el Reina Sofía podía llegar a comprarla. Ya en los años 70 se había exhibido junto con el Guernica, pero bueno, para suerte de los vascos se fue, la compró el Museo de Bellas Artes de Bilbao, así que allá irá esta obra de nuevo para el País Vasco. Esta es otra de las adquisiciones, no les voy a mostrar todas, pero digo, para tener una idea, ¿no? De qué cosas estuvieron interesando ¿no? a estos fondos del Reina Sofía. Eh, digo, como obra muy política, ¿no? Esta otra obra de este colectivo Ailú tiene mucho que ver con justamente con eso que se llama la decolonización, ¿no? Que son obras que de alguna forma reven eh, los prejuicios, digamos, ¿no? que se tenían de Europa respecto a las miradas, respecto a quienes eran los pueblos originarios, el discurso sobre eso. Y esta obra que se llama Perrear el dolor, que es una obra realizada entre el 2018 y el 2020, es justamente acá, fíjense qué interesante, qué es lo que compran. Compran 6 litografías bastante grandes, de 2 metros por 1,24, con el registro fotográfico, el póster, la pancarta, que dice Nuestra venganza es sobrevivir, y las réplicas de las salas de No esperaban que sobreviviéramos, que es otra performance, una acción que se realizó. Es decir, todo esto es la obra, ¿no? Es la obra en grabado, las fotos, la pancarta, el objeto, alas, ¿no? Que se usó en una performance, es decir, todo esto configura la obra. Y bueno, siempre, ¿no? A mí me fascina este tema de que uno dice, bueno, ¿y por qué valen las cosas, no? Eh, entonces, justamente, ¿no? Había una obra de Pablo Picasso, la verdad que no sé si se vendió. Él hizo muchas versiones de esta obra, espero no haberme equivocado cuando la elegí, que se llaman igual. Ver Paquete de Tabac, Carta Llue del 1919, de la misma fecha, son muchas variaciones. Esta obra estaba a la venta por 780.000 euros, pero sin embargo no era la más cara. Una de las más caras era esta escultura de Rafael Soto, eh, un artista muy importante de arte geométrico y cinético venezolano, que estaba a la venta, esta obra que es hierro, nylon, pintura, por 1 millón de euros, ¿no? Entonces, es como interesante pensar en cómo varían también los precios de acuerdo a no entendemos qué, ¿no? Pero bueno, siempre obviamente los premios son una forma en que la, digamos, el mundo del arte valida, ¿no? O hace visibles a algunos artistas sobre otros. Y por eso los premios
tienen, digo, una incidencia importante después también, obviamente, en la adquisición o en las propuestas que puedan recibir para, para hacer exposiciones, ¿no? El gran premio es este premio Arcos de la Comunidad de Madrid, que se dio a dos artistas, a Pablo Capitán del Río por esta instalación que se llama La Fuga Ebria, y por otro lado a este otro artista, Kamel Ayhan Rased, por Matemática Casual, que es un artista que trabaja en Berlín, que une mucho. La verdad que lo estuve leyendo y no pude entender exactamente cuál es la unión, pero él es matemático de formación original y hace una especie de traslación de, de justamente del conocimiento y la reflexión, ¿no?, sobre las relaciones geométricas, la hace al terreno de lo artístico, de la obra que vemos sobre la derecha. La otra creo que se explica bien, ¿no?, con este tratamiento como escultórico de las botellas que están también rotas, insertadas unas en otras, ¿no? Es como esta idea además de la fuga de las botellas en el piso, ¿no? Como quebrando esta cosa tan geométrica. Estos fueron los premios. Y el premio a la creatividad se lo llevó esta artista, Esther Gatón, una artista joven, que es española y que vive en Londres, por esta obra que está sobre la derecha, que se llama Lo crudo y lo cocido, que son fotografías que están impresas en seda de organza, están colocadas en el suelo. La organza, se recuerdan, es ese tipo de gasa, digamos, un poquito rígida. Están colocadas en el suelo y hay unas plataformas metálicas para donde uno puede acceder a verlas y caminar por encima sin obviamente pisarlas. Este fue el premio a la creatividad, porque realmente estuve buscando y me pareció muy interesante cómo trabaja Gatón, ¿no? Con con distintos materiales como escultóricos, y qué hace con estos materiales, ¿no? Eh, Me pareció bien interesante. Ahí tenemos un trampantojo, ¿no? Un engaño al ojo, un Tromdale, que parece este pedazo de carne, que es, ¿no? Que ella trabaja mucho con resina, en fin, con materiales eh, como el poliestileno, ¿no? Que es más parecido a la espuma plus, pero le anda ahí, es como mucho más denso, con esponjas, y crea estas formas como esta, que se llama desdén, que me encantó el nombre, ¿no? Que son estas formas como de columnas muy, muy frágiles, ¿no? Pero que a la vez tienen este aire como de darle la espalda a alguien, como quien mueve el cuello, ¿no? Para dar la espalda, así como en un gesto de desdén muy elegante. Eh, Estas son grandes, son de 2,20 de altura, con una base bastante chica, ¿no? De 25 por 17 centímetros. Eh, es como, ¿no? Esta cosa entre un poco asquerosa y, ¿no? Por el tema de las texturas de esto, subrayar, digamos, este tema, ¿no? De la carne o del movimiento, pero que siempre tiene como puntos o zonas que están como quemadas, ¿no? Rosaduras. Me pareció interesante y más pensado si uno lo piensa en esa altura, ¿no? Después también se premian los coleccionistas. Los coleccionistas es toda una discusión después. Bueno, eso, hay toda una discusión acá, ¿no? Si hay coleccionistas o no hay coleccionistas, lo podemos charlar. Pero bueno, obviamente que en España hay otro nivel, ¿no? De coleccionismo, y hay categorías: colección privada internacional, colección privada nacional y la colección de una institucional, ¿no? Que es justamente la de arte contemporáneo de la Caixa, que es la que recibió el premio de honor. Fíjense este tema, ¿no? De darle premios al coleccionismo, ¿no? Y por categorías. Entonces, digo, es interesante cómo
¿no? Como esto es como una especie de formato, pero hay otros formatos posibles. Y este de París me pareció muy interesante. La verdad que me parece como más interesante todavía que la de España, sin querer comparar, ¿no? Y además que no ha sido. Quizás, bueno, lo que yo veo me parece bien interesante. Esta exposición se va a hacer entre el 9 y el 12 de septiembre en el Gran Palais Efímero y va por su 23ª edición. En este caso son 140 galerías, también ya ha habido obviamente posiciones con mucho más galerías, con unos 20 países que van a, y también, ¿no? En los periodos que abarca es la posguerra hasta el periodo contemporáneo. Y bueno, acá para nuestras amigas arquitectas, quería mostrarles el Gran Palais efímero en el Campo de Marte, porque esto que estamos viendo acá, que está como alineado con la escuela militar y con la Tour Eiffel, ahí tenemos el campo sobre lo que es el Campo de Marte, ¿no? Esa gran explanada que une estos dos edificios, es una construcción efímera, porque en realidad es una construcción que se va a mover, que se va a despiezar y que incluso ya está vendida por partes. ¿Por qué se construyó esto? Porque, bueno, en realidad este es un lugar tradicional de las ferias. Acá tenemos la exposición de París de 1937, esta que estábamos hablando justamente y que ya la hemos visto en otro momento, porque no solamente fue Guernica, sino si se acuerdan de aquellas hermanas peruanas de las que hablamos, también ahí Perú tuvo su pabellón y era una muestra, digamos, y fíjense cómo está ahí retratado, ¿no? Muy interesante por el enfrentamiento de los grandes pabellones de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, ¿no? Que estaban como con la Tour Eiffel en el medio mirándose uno a otro. Dentro de ese contexto, ¿no? Estamos prácticamente bueno, con la Revolución Española, la Guerra Civil andando, ¿no? Y esos vientos de guerra que ya venían por toda Europa. Sin embargo, Francia hace una apuesta a celebrar de alguna forma que se había electrificado todo el país. Y entonces se construye, se le pide a Mallet Stevens, un gran arquitecto francés, que diseñe este pabellón de la electricidad y de la luz, que va a representar ese orgullo, digamos, ¿no? Del país que entra dentro de la modernidad, entra entero dentro de la modernidad. El tema de la luz, además, ¿no? Es algo como que, bueno, lo tenemos tan vinculado justamente con París. Porque en realidad estas exposiciones se hacían en el Gran Palais, pero el Gran Palais entró ya el año pasado en una etapa de refacción y reconstrucción que va a durar, no se sabe si hasta el 2024 o el 2025. Y acá voy a hacer una digresión. Me pareció interesantísimo todo este tema de qué pasa antes y qué pasa después. En el Gran Palais, cuando quedó vacío, se hizo un evento artístico entre la administración de Gran Palais y la Galería Perrotin, un proyecto que se llamó Se Busca. Fue como una especie de cacería del tesoro, pero de arte. Entonces había escondidas dentro del palais 20 obras de 20 artistas de esta galería que estaban escondidas ahí en la nave esta ¿no? del Gran Palais. Y uno podía buscar estas obras y el que la encontrara se quedaba con la obra y se la llevaba. Así que una forma además de obtener un premio, ¿no? Como muy gratificante y de alguna manera lo que decía justamente el dueño de la galería Perrotín, que bueno, que de alguna forma esto tiene que ver, ¿no? Como con un gesto de vanguardia, ¿no? Ese tema de ocultar o hacer desaparecer la obra,
pero también que cuando uno va, ¿no? a una galería o a una feria o de arte o yo qué sé, o un anticuario, donde sea, ¿no? Uno tiene siempre esa cosa de estar buscando el tesoro, ¿no? Esa especie de ilusión de que va a encontrar algo que nadie más ha visto. Así que esta fue la muestra con la que se cerraron las actividades del Gran Palais. Y este Gran Palais efímero es una obra de un arquitecto muy importante, se llama Jean-Michel Wilmot. Obviamente hubo un concurso para hacer esta obra y acá se ve la planta, bueno, una vista nocturna y una vista también, dos vistas diurnas del Gran Palais efímero terminado. Y fíjense qué maravilloso cómo se refleja, ¿no? La Tour Eiffel ahí. Lo que tiene esta obra, además, es que es una obra que está pensada desde el punto de vista también ecológico. Tiene 145 metros de largo y 140 de ancho, ¿no? Pero es más bien bajo, tiene unos 35, 16 metros de altura, o sea, que trata de no invadir y de que encaje dentro de las otras, ¿no? Está pensado para que los arcos coincidan con lo de Tour Eiffel, que no pase la escuela militar, no pase la altura, y está programado que esta obra, digamos, se va a volver a utilizar para los Juegos Olímpicos del 2024. Pero además ya fue construida esta obra de una forma ecológica, ¿no? Porque la madera, por ejemplo, es toda madera plantada en Francia y de alguna manera dice ¿no? como el ingeniero que estuvo a cargo de esta obra, que los bosques europeos crecen de tal manera que todo esto que se usó, miren lo que es la estructura esta del marco, eh, se renueva en 1 minuto 30, o sea que la madera es un recurso renovable siempre que se utilice de una manera razonable. Y tan razonable es que toda esta estructura en realidad es modular, está pensada como para ser desmontada en partes y ya está comprometida para distintos municipios y distintas instituciones, partes como de esta estructura para volver a armarla aprovechando todo esto, que es maravilloso, una precisión, ¿no? Digo, solamente esto ya es bello y ojalá quedara un poco más a la vista, ¿no? Pero en realidad, como están pensando en el tema también acústico, también todo esto fue envuelto por dentro con esta malla, que es una malla también sustentable, digamos, que hace como una especie de aislación del sonido. Entonces, digo, por ese lado también esa malla es recuperable, se va a recuperar y está hecha con materiales sustentables. Y por otro lado, plantaron una cantidad de rosales y de otras plantas sin ir como demasiado abajo para preservar las raíces de los árboles que están en ese lugar. Eh, o sea que hay todo ¿no? una filosofía dentro de esto de que sea efímero, sí, pero que no dañe. Y lo que contaba justamente el arquitecto es que cuando empezaron a hacer las perforaciones para el anclaje de esta estructura, se encontraron con algunos anclajes de la exposición de 1937. Qué emocionante, ¿no? Bueno, antes de hacer esta Art Paris, ahora en junio se hizo esta exposición, que es el primer festival dedicado a lo virtual como arte, ¿no? Es decir, a lo que es la realidad virtual. Y realmente me quedé fascinada, me tiene un poco fascinado todo este tema. Es decir, tiene unas posibilidades maravillosas, pero además lo que se ha llegado es que ahora ya no hay que usar los lentes que usamos en Viena, chiquilina, sino que uno con su celular puede acceder justamente a tener esa experiencia virtual y que hay corporización real en el espacio. Esta se llama El genio del lugar, es de un artista griego, que le voy a decir Teo porque soy incapaz de leer todo el resto. Este artista justamente trabaja con esta idea de crear como ¿no? el espíritu del lugar.
y el espíritu del lugar es como tierno, pero a la vez da un poquito de miedo, ¿no? Como, bueno, a veces pasa con el arte y uno puede verlo así como está fotografiado, casi corpóreamente. Igual que esta otra obra tan romántica que llama Nos Buscábamos, de Melody Mousset, que es una artista nacida en los Emiratos Árabes, pero que vive en Francia. Entonces es muy interesante, ¿no? Cuáles son los usos también de este espacio, que ya les digo, ahora va a ser Art París, quién sabe qué va a ser después, y después van a estar, va a ser sede de algunas actividades de los Juegos Olímpicos del 24. Dentro de las partes como de esta muestra, de esta feria, se dedicaron al tema del retrato y la figuración. Fíjense qué interesante cómo se conecta con lo que vimos un poco en la sesión pasada. Se llama retrato y figuración, este eje, un enfoque de la escena francesa. Está comisariado por Hervé Mikhailov y une a 20 artistas en torno al tema del retrato y la renovación de la pintura figurativa en Francia. Digo, uno dice Francia, pero en realidad me parece que es un movimiento mucho más global. Lo que estamos viendo es una obra de Jean-Luc Blanc del 2020 que se llama Jean Encore, ¿no? Y de alguna forma lo que dice este comisario me pareció interesante. El rostro es el punto de partida para considerar cómo pensamos sobre nuestra relación con el otro. Detrás del rostro del otro está toda la humanidad. Al final del día, al retratar al hombre, estamos investigando la naturaleza de nuestras propias responsabilidades para con el mundo. ¿Sí? Bellísimo, ¿no? Esto de cómo, ¿por qué tenemos esa fascinación por el rostro y por retratar, ¿no? ¿Por qué retratamos cuando en realidad tenemos fotografía, ¿no? Porque creo que está muy bien esa respuesta, eso de que estamos investigando sobre nosotros mismos y estamos, ¿no?, pensando en nuestra relación con el otro como una parte de la humanidad. Este autorretrato es de Jean Peigming, es un, a pesar de su nombre, es francés, es del año 60 y se llama Autorretrato La Lasitud del 2020. Me pareció muy interesante, es creo que el único autorretrato. Es también francés, Arnaud Dagamy, hiperrealista, muy interesante como su obra y cómo incorpora, ¿no? Y cómo mezcla ese tema, fíjense ustedes, ¿no? Del ambiente clásico, ¿no? De francés, esa cosa como del barroco, parece, ¿no? Luis XIV, todos esos símbolos, con este muchacho que está sentado con las piernas apoyadas en este cajón de delivery, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Como todo este mundo se une, porque también, nada, cuando uno piensa, ¿no?, en Francia, a veces tenemos esa idea de esa Europa, digamos, como, ¿no? Como sí, claro, que es el rococó, que es ese espíritu francés, pero hay que pensar que en realidad es una Francia muy atravesada por otras cosas, por una cantidad de tensiones contemporáneas y que, bueno, cuando decíamos, ¿no? Cuando veíamos los Olmecas y todo eso, bueno, en realidad también hay una cantidad de latinoamericanos que cuando van a una exposición de esas, no van a ver lo exótico, van a reencontrarse con sus raíces, ¿no? Entonces, digamos, es parte como de lo global. Me pareció muy interesante Aline Bosquiou, este artista trabaja también como pictóricamente con esta pincelada suelta, que no sé, para mí es tan como, tan, eh, me gusta mucho y me parece muy como también esa pincelada, ¿no?, que viene de Rubens, de Velázquez, después retomada en el rococó, eh, después por el impresionismo, ¿no? Pero es una pintura sin duda figurativa. Se llama Coreografía del Presente, la que tenemos a izquierda, y la sala satírica, la de la pintura de la derecha. Es decir que tenemos, bueno, esto ¿no?, como de la pintura figurativa, de formas de retratar también lo que está sucediendo ahora. Fíjense,
Este artista, que es un artista bastante joven, es del 89, nacido en el 89, qué vergüenza, ¿no? Se llama Malingré, François Malingré, y pinta, no sé, como si pintara con una técnica que me hace acordar a los flamencos, pero también a Hooper, pero, ¿verdad? Una técnica muy interesante, a Magritte, a los surrealistas, ¿no? Y esta obra se llama Confinamiento. Eh, o sea que es esta especie de interior doméstico, además ¿no? Con esos tres personajes vestidos de negro, con la otra ¿no? Tendida desnuda sobre la alfombra, ese tema de mirar hacia afuera, que lo ha dado tanto el cine, ¿no? Ese tema de la mirada hacia afuera como la mirada del que quiere irse, ¿no? Que está mirando más allá. Eh, Realmente me pareció muy interesante. Y fíjense cómo en otras obras que encontré también, ¿no? Aparece esa misma paleta, esa misma forma de trabajar también, ¿no? De distinta manera el cuerpo que el espacio. El espacio parece casi escenográfico, no tiene otras formas de representación. A la vez hay una coloratura que es en común, ¿no? Los personajes vestidos de negro, las pieles muy blancas, las mallas, los toques de rojo. Es interesantísimo. Y autorretrato en cólera, sí, sin duda también tiene un manejo como muy impresionante, ¿no? De un virtuosismo. En otra tónica, Hassan Haj es un artista nacido en el 61, tiene humor, ¿no? ¿Qué otra cosa hay acá? La verdad es que me encantó, me pareció esa cosa como, ¿no? Pop, pero tiene una alegría, tiene una cosa lúdica, tan maravillosa, no sé, lo encontré y me puso recontenta. Otra vertiente, ¿no? Esto que hablábamos de la diversidad. Y acá tenemos también arte geométrico, arte cinético, de alguien nacido en el 64, o sea que también está retomando algo que se hizo, ¿no? Que hicieron prácticamente la generación de sus padres, y lo está retomando, digo, con mucha frescura, ¿no? Como es bien interesante. Este japonés me fascinó, yo tengo una especie de fascinación por la escultura. Se llama Georges Jean-Claude, a pesar de que nació en Japón, pero creo que vive en Francia. Nació en el 80 y realmente tiene una obra delicadísima, muy bella, y ese tema, ¿no? De las texturas diferentes, esa especie de paz que tienen las figuras, que mezclan, ¿no? Un poco lo oriental, lo occidental, se oye interesantísimo, y cómo esos pliegues, ¿no? Tan finos, ahí nos hacen perdernos. Muy, muy bello realmente la obra. Y dentro de estas series, digamos, hay una parte que está dedicada también a las exposiciones individuales, y dentro de las exposiciones estas monográficas, que son 27, no les voy a mostrar las 27, quédense tranquilos, vamos a ver esta de Andy Warhol, que es bien interesante. Yo confieso que tengo un poquito de prejuicio con Andy Warhol, pero eh, esta mirada sobre la obra de Warhol me parece muy interesante, porque Andy Warhol fue muchos, ¿no? Fue primero el dibujante, que era muy, muy bueno, ilustrador, realmente es interesantísimo lo que hacía, tanto como ilustrador editorial como para publicidad. Pero también él comenzó a fascinarse por la fotografía. Tanto se fascinó que esta frase, ¿no? Como esas frases así de Warhol, que son como muy impactantes, que dijo: no creo en el arte, creo en la fotografía. Y él usó la fotografía de varias maneras. En parte muchas veces la usó como preparación, parece que tenía un problema con esas serigrafías tan famosas que conocemos, y era que muchas veces usó imágenes fotográficas como bases que eran de otra gente. Y bueno, en la medida en que Andy Warhol se empezó a hacer como cada vez más famoso, empezó a tener juicios por el uso de esa fotografía, la de las flores, la de Marilyn Monroe, etc.
Entonces comenzó a tomar fotografías como una manera de liberarse de eso y producir sus propias fotos, pero había mucho más en Andy Warhol que simplemente hacer un estudio, ¿no? Para lograr, porque él tenía una especie de fascinación también por el glamour, por las celebridades, por acceder a lugares donde otros no accedían. Eh, Recordemos que Warhol, que se llamaba Warhola en realidad, era el hijo de una familia de inmigrantes de Pittsburgh, de una familia obrera, o sea, él sale como abajo de un hongo, ¿no? Como de una familia que no tenía nada que ver con el arte, pero con un padre muy sensible, que aunque trabajaba como obrero, con enorme sacrificio, juntó el dinero para que su hijo pudiera ir a la universidad, en vez de mandarlo a estudiar abogacía o medicina, le permitió que estudiara artes gráficas. Es decir, que de alguna forma él se escapa, ¿no? Como de toda esa realidad y funda una especie de personaje, ¿no? Pero ese personaje también estaba como fascinado por la realidad, por lo que veía y por lo que su ojo, ¿no? Como muy hábil, muy maravilloso, podía encuadrar y componer. A mí, no sé, pero me fascinaron esta de Pat Cleveland del 70, ¿no? Y la otra de este hombre con la bandera. Es decir, él tenía realmente una manera muy, muy propia de mirar, ¿no? Pero las Polaroid que hizo, de alguna forma eran preparaciones, tanto la de esta primera que tuvo como la que se compra en los 70, que le permitía más cosas, porque además tenía flash incorporado y todo eso, le permitía esto de ser como autónomo para generar las imágenes de base para sus famosas pinturas después. Así que bueno, acá les puse 3 retratos de celebridades muy jóvenes, a Mohamed Ali, Schwarzenegger y Liza Minnelli. Pero lo increíble es que estas fotografías estaban hechas para hacerse serigrafías, para que parecieran carteles. Ese era el final. Y ahora, ¿no? Y da lugar a pensar en aquello, la pérdida del aura, ¿no? La repetición que tiene también en esta era industrial, la imagen, todo aquello que hablábamos de Benjamin, ¿no? De la pérdida del aura. Y ahora estas fotos tomadas por el mismo Warhol, con la mirada de Warhol, se convierten de alguna forma como que vuelven a tener, ¿no? Esa impronta. Esta fotografía de Bianca Jagger afeitándose la axila, yo recuerdo haberla visto cuando era muy chica. Y bueno, Bianca Jagger era como, ¿no? Lo top, 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 así, este, creo que era la primera mujer del Michael. Bueno, Liberace, Fran Lebowitz, si se acuerdan, quizás vieron la película esa tan maravillosa de la serie que hizo Scorsese con ella, acá está con Karl Lagerfeld, y incluso hay varios de gente no identificada que posiblemente simplemente lo atrajeron, ¿no? Es decir, ese tema de retratar eh, en la más, en la intimidad más íntima, ¿no? A alguien que era una especie de ícono de la moda como Bianca Jagger, y por otro lado, ¿no? Ese tema también, ¿no? De las conversaciones que podían tener estos artistas, escritores, diseñadores importantes, pero también meterse con de repente un rostro que se le había, ¿no? O una situación o una relación entre los personajes, gente que era anónima. Es muy interesante ese tema de lo anónimo. Y para hacer un poco de contraste, la otra de estas tantas exposiciones individuales va a ser la de este artista que es de Mozambique, que se llama Gonzalo Mabunda, que es nacido en el año 75. Mabunda tiene una obra que es escultura, no podemos llamarlo de otra manera, que está hecha en base a desechos de guerra, desechos de materiales de bombas, en fin, todos relacionados con la violencia y la guerra. Y lo que él hace es construir a partir de ahí belleza,
¿no? A partir de ahí convierte esos que son instrumentos de muerte, los convierte en tronos, ¿no? Tronos, o sea que es muy interesante porque no es cualquier forma, no es que haga lámparas con eso, hace tronos, tronos, ¿no? A una cultura y una sociedad atravesadas por la guerra, pero es como una respuesta, ¿no? También, digo, de devolverle el poder por medio de la belleza. Son súper interesantes. Pero bueno, ya les digo que hay mucho más para ver, y realmente es muy abrumador, ¿no? Ver esta lista y decir, ay, bueno, no puedo poner a Rauschenberg, sí, pero lo voy a poner porque me encanta, y me encantó esta obra, pero lo mismo, ¿no? Como que nos encontramos con obra de Antonín Artaud, bueno, está Pablo Echevarri también, ¿no? Artistas como consagrados, artistas que bueno, Antonín Artaud, porque hay, pero bueno, son unos dibujos muy interesantes, también internacionales, no solamente europeos, pero hay también una parte que es para promesas. Mírense qué interesante, son galerías que tienen que tener menos de 6 años de existencia. Hay de Guatemala, de Abidjan, de Marsella, de París, en fin, de varios lugares. Y los talentos emergentes tienen que tener, creo que también 5 o 6 años, no más de 5 o 6 años de haber surgido, digamos, al mercado. Eh, Esta es una obra de Ana Karkar, Oda Camil, la traje pues me gustó, pero bueno, muy interesante, digamos, todo lo que hay. Pero para cerrar un poco esto, eh, quería mostrarles una escultura, una estatua que se va que se va a colocar, que se llama la Estatua de la Igualdad. Es de un artista japonés, Nawa, que en realidad ha desarrollado otros proyectos que vamos a ver, eh, que ganó un concurso público, y quiero explicar por qué el concurso es para la estatua que es en este lugar, pero esto que estamos viendo detrás en realidad es un lugar de espectáculos, o sea, esto existe, tiene además como 120 paneles solares, es muy interesante, es autosustentable, está en una pequeña isla que está la isla Seguín, que está en el Sena, está como enfrentado, digamos, a cerca del gran, del palais efímero, ¿no? Y es parte. Y esta estatua es una estatua de la igualdad. Y me pareció, les voy a mostrar un poquito antes y después volvemos a la estatua. Él ya ha hecho este tipo de intervenciones. eh, en el 2018 hizo esta intervención que fue muy discutida bajo la pirámide del Louvre. Se estaban conmemorando una fecha, no me acuerdo si eran los 150 años de unos tratados con Japón, pero a la vez de ese atravesamiento del arte francés por el arte japonés, que justamente, ¿no?, se da en la época de los impresionistas, Van Gogh. Es todo un momento que también pasa en Inglaterra, pero que en Francia va también a darle como nuevos elementos del lenguaje plástico a los impresionistas, ¿no? Hay cuadros de retratos de la mujer de Manet vestida con un kimono, posando frente a abanicos, ese tema, ¿no? Toulouse-Lautrec, o sea, hay toda una elaboración a partir de una fascinación que empezó también con una feria internacional, a partir de que Japón se abre y empiezan a llegar muchos productos japoneses, ¿no? Porcelana, grabados, y los grabados son los que van a tener una incidencia directa, porque además eran bastante baratos, o sea que llegaban, eran fáciles de coleccionar, y, y entonces, bueno, ¿no? ese arte va a unirse con el arte y va a darle también, ¿no?, como nuevas formas. Y uno piensa, bueno, ¿y por qué dorado? ¿No? Pero bueno, de alguna manera, este artista, porque bueno, decían no, que lo dorado era lo ostentoso
de esta cultura que a la vez, además ahora es tan poderosa económicamente, el Oriente, bla, bla, bla. Pero en realidad él habló desde otro lado, porque bueno, su obra tiene relación con el sinoísmo también, ¿no? Como una cosa como más espiritual, casi religiosa, entonces viene como por otro lado ese tema de la luz, ¿no? De la luz y del calor que emana el dorado, ese calor como fuerte. Él trabaja con estas técnicas como de burbujitas de vidrio, cristal, que él dice que es como pixelar, ¿no? Como ver como si fuera una especie de malla lo real. Eh, tiene obras con distintas técnicas, pero bueno, lo de este tema de crear esta especie de malla alrededor de las formas, esta malla de burbujas que tampoco vieron que hay como microesferas, otras un poquito más grandes, pero a la vez también trabaja metiendo dentro de acrílico imágenes planas, imágenes formas corpóreas. Es súper interesante. Y en el 2019 inauguró en este aeropuerto en Estados Unidos esta escultura que es de aluminio pintado, eh, y que justamente es parte como esta serie que ahora va a desarrollar acá en París, que habla de este tema de la gravedad, como el hecho de estar sometidos a la fuerza de la gravedad en realidad nos hace iguales a todos, ¿no? Nos hace iguales como humanos, con los objetos que están en nuestro mismo plano, ¿no? Con las plantas, con los animales, todos estamos sujetos al principio de la gravedad de la Tierra. Y entonces juega con eso y con esta especie como, ¿no? de trompo bueno, que obviamente, más en un aeropuerto, imagínense, recibe todas esas vibraciones, o sea, que tiene como cierto movimiento y se mantiene en equilibrio por su diseño. También la superficie tiene como un tratamiento, así que este es, bueno, el proyecto, digamos, de, que se va a construir o que ya está construido sobre esta escultura, este homenaje a la igualdad, ¿no? Lo que estamos viendo no es una fotografía, a la derecha es parte de un dibujo muy digital, muy hiperrealista, pero es un dibujo, aclaro. Y él dice que esta idea, ¿no? Como del equilibrio de la gravedad y que nos iguala, es un faro que guía la mente, ¿no? Como, bueno, dentro de todo esto, que esta diversidad artística dentro, ¿no? Todo este planteo, digamos, que de alguna forma hace Arte París, eh, bueno, la idea es que en realidad todos estamos como, ¿no? El arte también es una especie de fuerza de gravedad que nos atrae y que nos coloca en una especie de igualdad. Lo interesante es que esta escultura no queda en la escultura, sino que además él trabaja con una empresa de realidad aumentada que uno puede con el teléfono acceder con una aplicación, eh, y hacer otra experiencia visual de la obra, donde vuelan pájaros o la obra y nosotros estamos en el fondo del mar. O sea que es una experiencia expandida a lo que podemos simplemente ver o experimentar estando ahí. Eh, un poco se une con esta muestra, ¿no? Que les había mostrado ahí. Y para cerrar con el tema de las ferias, del 1 al 4 de noviembre se hizo una feria online totalmente en Nueva York. Digo, esta es como otra forma de pensar, ¿no? Como decir, bueno, todo es online. Esperemos que es muy interesante igual, las obras, todo. Les voy a dejar ahí el link, pero bueno, ojalá estamos yendo hacia otro lado. Y, y bueno, porque además la verdad es que es, me imagino, ¿no? Todos esos temas de agenda, cómo se hacen. Pero bueno, vamos a hablar de esta muestra que se está llevando a cabo hasta el 31 de diciembre en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que es una exposición virtual. Se llama, y miren lo que es el nombre, Ideas para Monumentos
en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos. El curador, el que inventó así, esta iniciativa es Luis Kamnitzer, que es uruguayo, gran artista conceptual, maestro, que vive en Nueva York desde el 64, pero que ha venido mucho. Ya está retirado de la universidad, profesor emérito de la Universidad del Estado, ha escrito cosas muy interesantes sobre el tema de la educación artística, y a él se le ocurrió en plena pandemia, en julio del 2020, por Facebook, e invitó a artistas amigos a hacer esta campaña, digamos, de monumentos que no tiene nada que ver porque cómo se hacen generalmente, ¿no? Cuando surge una idea de crear un monumento generalmente se llama como un concurso, ¿no? Con bases, en fin. Pero esto era una idea mucho más lúdica, que se salteaba todo eso, todos esos, ¿no? Todos esos cuidados y esos protocolos que se hacen generalmente cuando se va a hacer un monumento, y en realidad se basa en una experiencia que se hizo en Venezuela en el 2001, donde un artista que se llama Javier Teles hizo que heladeros con el carrito se turnaran sobre un pedestal, y en Valencia, en Venezuela, y se fueron turnando y ahí se proclamó ese día como la fecha del Día del Heladero. O sea, fue, ¿no?, como ese tema de crear primero con una especie de performance, ¿no?, porque se fueron turnando durante 24 horas, ¿no?, esa idea de, bueno, vamos a hacer monumentos anónimos, así que a estos héroes y heroínas anónimas. Muy interesante la lista, hay varios expositores, Marco Maggi, Silvia Meyer, Ana Tiscornia, Porter, en fin, muy interesante toda la lista de artistas que se unieron, y otros que no son artistas, digamos, también se unieron, porque bueno, la convocatoria era abierta, o sea que yo creo que elegí más bien de algunos artistas profesionales, pero podía ir como cualquiera. Esta primera, el monumento a él o la desconocida, es una obra de Osvaldo Civils, tal vez ustedes lo recuerden como dibujante sobre todo. Me pareció muy poética y muy, ¿cómo se llama?, muy romántica, ¿no?, esta obra, ¿no?, en donde en realidad no podemos entrar al desconocido o desconocida, sino que nos quedamos siempre por fuera, ¿no?, admirando lo que podemos acceder, que es lo que está afuera. Y The Crack in the Sky es un monumento que está inspirado en las canastas para gente necesitada en Nápoles, que se distribuyen a los residentes de una calle, y se suspenden, ¿no?, de algún lugar para quedar fuera del piso, y entonces la consigna es un poco: quien puede ponga, quien no puede tome, ¿no? Muy interesante, es para comida o bueno, otras, abrigo, otras cosas que puedan ayudar a cubrir como las necesidades. Este es de Dani Ruiz. Dani Ruiz es un monumento de mundos ideales utópicos desconocidos, ¿no?, con un lenguaje así como súper cómic. El monumento al anónimo. Anónimo el que anda, el que pasa por espacios urbanos, el que da sentido a los caminos en las plazas. Anónimos conforman multitudes en las plazas, esquinas entre las luces y las señales viales. Los anónimos eternos pertenecer de las ciudades. Leo Ramos. Acá hay de Liliana Porter, justamente, que le decía, un homenaje a la cantante desconocida. Ella hace como, ¿no?, como un montaje, bueno, uno tiene que, es como un poco contradictorio, porque nos tenemos que imaginar que en realidad esto es enorme, o será chiquitito, porque estamos viendo ahí, ¿no?, el pasto. Entonces, digamos, algunos juegan con esto del tamaño, ¿no?, que debe tener un monumento. Generalmente nos imaginamos los monumentos grandes, ¿no?, como
interactuando con los espacios. Acá hay uno muy divertido que es el monumento a las marchantes desconocidas, está hecho en marchantes de arte, ¿no? Está hecho en 3D. Un ensamblaje de todas las letras que constituyen la palabra casualties, realizadas en cemento armados, para un parque público, de Anatiscornia, se modifica según las letras que lleve el idioma del lugar de emplazamiento. Monumento al activista comunitario desconocido, muy bonita es realmente, no olvidé quién era. Y bueno, mis favoritas fueron Monumento a la Madre Teletrabajadora Desconocida, Esther Aldaz, del 2020, es como una serie, digamos, de carteles. Vieron que ahí está las abuelas esperando, ¿no? Y la madre mirándolas con cariño. Y cuando Adriana no decía que había estado cuidando a los nietos, Carmen, perdón, ¿no? Que había estado cuidando a los nietos, era un poco eso, ¿no? Como de repente esas formas de solidaridad intergeneracional se interrumpieron durante la pandemia, y creo que para muchas abuelas les dio un poco de libertad, pero también, son lazos que están buenos y alimentan para ambos lados, ¿no? Y acá tenemos el monumento al psicoterapeuta desconocido. Esto se conforma por un sofá, un sillón, una mesa de café, una caja de pañuelos. Puede ser instalado en cualquier lugar tranquilo, en bosques, desiertos, parques, en fin. Es muy gracioso el tema, ¿no? Como, puede ser, no tiene por qué ser un interior, pero bueno, es el monumento al desconocido. Y hablando de estas cosas así, ¿no? Como como las palabras nos llevan a lugares. Esta exposición, que en realidad terminó en mayo, se hizo en la Fundación Federico Clem, tenía este nombre, Sebastián Gordín, en una exhibición tan grandiosa que desafía al mundo entero a que produzca otra de la mitad de su talla. Es como algo, ¿no?, que suena tan grandilocuente, tan como gracioso, que hace acordar un poco como, ¿no?, como la proclama de los circos. Y si ven en el afiche, justamente ahí hay una cita, ¿no?, a la tipografía esa del circo, esto de, ¿no?, una exhibición, lo más grande que hay, no sé, yo me acuerdo de los circos de mi infancia, tenían todo ese lenguaje así como grandilocuente, que uno se esperaba algo absolutamente maravilloso, y bueno, generalmente no, era un poco decepcionante después la realidad, ¿no? Pero bueno, miren lo que es la obra, ¿no? La obra es chiquitita, es una obra hecha durante el confinamiento, son unas cajas pintadas, muy interesante, muy interesante todo lo que tiene, ¿no? Pero digo, como idea, como concepto, incluso está acompañada de una pieza musical hecha especialmente, pero son como juegos, ¿no? Como tiene esta cosa lúdica, pequeña, encantadora, sin duda, pero absolutamente de pequeño formato respecto, ¿no?, a lo que estaba indicado en el título. Así que, pero sin duda que alude al circo, ¿no? A mí esto me hace acordar mucho aquello de las cajas, ¿no?, el serrucho. Y hablando de géneros raros, ¿no?, y de géneros que nos convocan a pensar otras cosas, para terminar les quería mostrar esta exposición, un poco, porque en realidad que se llama Vanitas, es de Marina Núñez, no encontré una foto mejor de la buena mujer. Ella nació en el 66 en Palencia, es teórica y profesora de Historia del Arte, ha sido curadora también, y está exponiendo en este momento en el Thyssen-Bornemisza una serie de videos, de esculturas de cristal grabado en láser, de pintura, que es toda de pequeño formato y que de alguna forma dialoga con, salvo este video que está como
nada, que trabaja sobre una pared de dimensiones grandes, todo lo demás es muy pequeño. Ella trabaja justamente con lenguaje digital hace un tiempo, dice que es como su forma de pintar, pero son videos, o sea, que pasan cosas. Y dialoga con algunas obras. Acá la tenemos dialogando con una obra de Jean Derber, y si ustedes ven, ella lo que hace es como reconfigurar el florero que está acá, ¿verdad? Lo reconfigura y a partir de ahí se crea todo un movimiento, digamos, en ese monitor que está funcionando también como si fuera un cuadro, pero donde sí tenemos movimiento que no tiene la pintura. Lo mismo hace con esta obra, El florero, de Memling, ¿no? Como se llama Flores heroicas, lirios, y tiene además sonido, tiene música. En otro formato, en otro material, tiene estos cristales grabados con láser, que tiene una base ¿no? de LED, de luz LED, y que también, ¿no? repite de alguna forma la mano de la pintura de Van Cleef, pero digo, con esto que parece haberse desarrollado fractalmente, que ya no es no como la planta original, sino que es otra. Y les voy a mostrar, es muy breve este videíto, que ¿lo ven? Lo voy a pasar de vuelta. Está bueno, está bueno. Está bueno. Porque por lo menos para tener una idea de cómo funciona. Claro, de lo que pasa. Claro. Buenísimo. Esta es ella, bueno, y para cerrar, les quería decir que Marina Núñez justamente tuvo un premio, el premio Colección VIP, en esta edición de Arco Madrid. Así que estamos terminando con esta mujer premiada por las dos obras, ¿no? Naturaleza muerta, oleaje, y Naturaleza muerta, tornado. ¿Qué hace? De alguna forma, ella tiene un pensamiento bastante más complejo de todo esto que yo estoy diciendo, no es simplemente que le guste el formato, digamos, del bodegón, sino que ustedes saben que hay una especie de división de géneros histórica entre las mujeres pintoras y los hombres pintores. A las mujeres pintoras no se les permitía estudiar anatomía, por lo cual quedaban bastante como limitadas en la representación de gente peleando, batallas, de hechos heroicos, de protagonistas masculinos. Entonces se consideraba que sí, las mujeres podían hacer algunos géneros de retrato, generalmente de otras mujeres, o el género de los bodegones. Yo creo que les mostré en algún momento a Clara Peters, una pintora del barroca, que fue muy famosa y que incluso se autorretrataba como en algunas superficies de las formas de metal, ¿no? que hacía. Y entonces ella retoma, por eso ella retoma esto del bodegón, ¿no? Es como un poco lo que les mostré a Isabel Villar, ¿no? Como retomar de alguna manera un género o una forma, ¿no? Que se considera menor, como una manera también de reivindicar ¿no? el género como algo artístico. Pero interesante, ¿no? El tema ese, el movimiento ese, a mí cuando lo encontré ya, interesante. Además me había llamado porque el vanitas, ¿se acuerdan que el vanitas quiere decir, es un género también del barroco, que muchas veces se encuentra en los bodegones, por ejemplo, el bodegón con frutas, pero si ustedes miran, hay una mosca, o hay una fruta que se está pudriendo, o hay un ratón, ¿no? Es decir, es esa idea de que en realidad, vanidad de vanidades, pero todo es vanidad, la vida es efímera, ¿no? Y lo que hoy es apetecible y está maravilloso, mañana, ¿no? Se va a corromper. Es un recuerdo, ¿no? Muy del gusto del barroco, obviamente, ¿no? De que, bueno, la vida pasa, ¿no?
Así que bueno, quizás por eso las pobres mujeres nos dejaban con los bodegones. Muy Bueno, bueno, Inés. Bueno, 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 sí. me alegro Muy mucho que lo buenas, hayan disfrutado. Muy bueno, Inés, Muy bueno. bárbaro. Así que Gracias, tuvimos sí. hoy ¿cómo se llama así? Un paseo muy contemporáneo. Sin duda, muy Sí, sí, contemporáneo. muy contemporáneo todo. Bueno, pero hay que ver un Bueno. poco qué pasa. La verdad que la de Qué bueno. París, capaz que después en septiembre vemos un poco a ver qué hubo realmente y le hacemos otra pequeña visita. Pero me pareció muy interesante Sí. ¿no? Es una cosa más curatorial así, bien interesante. Sí, Bueno, claro que sí. un Muchas placer, gracias. entonces. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas Inés. gracias a todos, que pasen Estupendo. divino. Chao, gracias. Bueno, y nos vemos el Gracias, martes Inés. entonces. Gracias. Gracias. Estamos viendo. Gracias, Estamos Inés. viendo. Muchas gracias. Saludos a todas.